Muy buenas tardes. Con este video socializaremos la infografía que fue exigida por el curso de pragmática y estaremos analizando precisamente esta infografía. Lo haremos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para comenzar, hablemos de los inicios de la lingüística. Para la mayoría de lingüistas, la lingüística como ciencia se origina en los principios del siglo XX con la irrupción del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Sin embargo, si se busca algunas pistas sobre el estudio del lenguaje desarrollado desde comienzos de la historia de las ciencias en general, se observa que fueron muchos los estudiosos que antes de Saussure se dedicaron con alguna profundidad a la explicación del lenguaje. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta a Panini en la India, Aristóteles y Platón en la Grecia clásica, a San Agustín durante el largo periodo medieval, tenemos la escuela del Port Royal, a Humboldt desde el siglo XIX y obviamente Saussure a partir del siglo XX. Es curioso, curioso, es importante notar que cuando analizamos la teoría de Saussure, podemos ver mucho de Aristóteles, por ejemplo, en el estudio del signo lingüístico. También podemos ver también allí a San Agustín reflejados, y entonces podemos podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Saussure obviamente hizo estudios sobre estos hombres que anteriormente ya habían hecho previos análisis de lo que es el lenguaje. Ahora bien, ¿por qué se puede decir que entonces a partir del siglo XX la lingüística es tan importante? Bueno, para aquel entonces, también inicio del siglo XX, tenemos a la arqueología como una ciencia de gran relevancia, pero vemos cómo la lingüística luego la supera. Es que es necesario tomar en cuenta que a partir de este siglo surgen las necesidades de las óptimas tecnologías de la comunicación y obviamente por ello pues la lingüística va a cobrar una gran fuerza. Y con el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, obviamente encuentra la base completa para lograr este impulso. Bien, al hablar de lingüística, tenemos que hablar que ha habido varios enfoques de estudio. Por ejemplo, desde el estructuralismo se pretendía pues que la lingüística fuera el estudio de la lengua y el habla, ¿sí? La lengua como sistema de códigos y el habla como esa proyección a través del aparato fonador de ese sistema de códigos a través de sonidos. Luego tenemos el generativismo, que hacía como un estudio mucho más hondo en cuanto a la oración. Y aquí hablaríamos ya no de lengua y habla, sino de competencia y actuación. Y vemos cómo esto ha ido ampliándose y ya en la lingüística del texto, ya no analizamos solo las oraciones, sino hablamos de texto y la realización, bueno, texto oral o escrito, y la realización de este a través del discurso. Bien, pasando de ello, vamos a hablar de las divisiones de la lingüística. Y podemos hablar que, por ejemplo, la fonética y la fonología, siendo una división de la lingüística, se va a encargar del estudio de los fonemas, de los sonidos, la morfología de los morfemas, la lexicología y la lexicografía de las palabras. Luego vamos ampliando un poco más el campo de estudio y vemos la sintaxis como estudio de las frases y oraciones. Luego entra en escena la semántica con el estudio del significado literal, pero surge una necesidad distinta, el significado en el contexto. Y por ello la pragmática ocupa el lugar importante que ahora tiene. Entonces, ¿cómo definiríamos pragmática? Es el estudio de las relaciones entre la facultad del lenguaje, estos sistemas lingüísticos, y los factores cognitivos y sociales, el contexto, que inciden en el uso precisamente del lenguaje. Bien, ampliando un poquito más entonces el estudio de la pragmática, podemos hablar que está compuesta de varios conceptos, algunos de componente material y otros de componente inmaterial. Hablando de los de componente material, empezaríamos a hablar del emisor. Y notamos aquí ya una gran diferencia, por ejemplo, con el emisor del diagrama de Jacob, ¿verdad? Que simplemente se refiere al emisor como la persona que codifica el mensaje. Sin embargo, ya para la pragmática, el emisor tiene una importancia distinta. ¿Por qué? Porque se le toma en cuenta como la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística.
en un momento dado, ya sea oralmente o por escrito. Entonces ya no solamente codifica el mensaje, sino que tiene una intencionalidad y que obviamente está inmerso en un contexto. No se toma aquí a un simple codificador, sino un sujeto con conocimientos, creencias y actitudes. Pasa lo mismo con el destinatario, que aquí ya no lo llamamos receptor, que es el que simplemente recibe el mensaje, o interlocutor, que es el que decodifica el mensaje. Ya no se le toma en cuenta solamente como esto, porque aquí hablaremos de destinatario como esa persona o grupo de personas en la que el emisor piensa antes, ¿verdad? Para dirigir su enunciado. Es un sujeto además real que también posee sus propias creencias, también tiene sus propias actitudes y es elegido por el emisor para ser su receptor. Entonces, ahora hablando de enunciado, en este caso del mensaje, es la expresión lingüística que produce el emisor. Es una modificación del entorno auditivo como una comunicación oral y el entorno visual como una comunicación escrita, ¿verdad? Y se menciona que es cada una de las intervenciones que hace el emisor. Pero lo más importante acá es que ese enunciado es la actualización de una oración. Ya no es una oración desconectada del contexto, no. Esa oración va a estar conectada a un contexto, va a ser una unidad del discurso emitida por un hablante concreto en una situación concreta. Y es por ello que, ya para finalizar el componente material, tenemos que hablar del entorno espacio-temporal. Y aquí hablaremos del soporte físico donde se produce la enunciación. Incluye las coordenadas, obviamente, de lugar y tiempo. Las circunstancias que imponen el aquí y el ahora influyen decisivamente en toda una serie de lecciones gramaticales que debe hacer el emisor para enviar su enunciado a este destinatario que ha elegido. Ahora, pasando al tema de componentes y materiales de la pragmática, estaremos hablando de la información pragmática, de la intención, de la distancia social, del significado y la interpretación. Cuando hablamos de información pragmática, decimos que es el conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos del individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal. Emisor y destinatario, al ser tomados como sujetos, poseen una serie de experiencias anteriores relativas al mundo y a lo demás que los rodea. Entonces, toda la información que podemos tener de ellos. Ahora, en cuanto a intención, hablamos que se trata de la relación entre el emisor y su información pragmática por un lado y el destinatario y su entorno por el otro. Se manifiesta siempre como una relación dinámica de voluntad de cambio. Es decir, el emisor desea ejercer un efecto sobre su destinatario y lograr algún tipo de cambio en este. Cuando hablamos de distancia social, me gusta mucho esto porque me hace entender que obviamente nosotros no nos dirigimos a todas las personas de la misma manera. Por ejemplo, yo no me dirijo hacia mi jefe como me dirijo de pronto hacia mi hermano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distancia social, hacemos referencia al grado de relación social entre emisor y destinatario. De este modo, la distancia social impone una serie de selecciones que determinan la forma del enunciado. Bien, pasando a significado, ya hablamos un poquito de esto cuando hablamos de las divisiones de la lingüística. Estamos hablando del contenido semántico, ¿no? Es la información codificada en la que la expresión lingüística se trata, por tanto, de un significado determinado por las reglas internas del propio sistema lingüístico. Sin embargo, hay una gran diferenciación entre significado e interpretación, porque la interpretación se puede definir como una función entre el significado codificado en la expresión lingüística utilizada, por un lado, y la información pragmática con la que se cuenta en el destinatario, con todos sus conocimientos, creencias, hipótesis sobre su interlocutor, puesto que sabemos que una misma secuencia lingüística puede utilizarse con propósitos discursivos distintos en otro contexto. Bien, ya resuelto esto de los conceptos de la pragmática, podemos hablar de las ramas de la pragmática. Y bueno, existen tres ramas de estudio de la pragmática. Una es la pragmática cognitiva, y cuando hablamos de cognitiva hablamos de la cognición, y aquí hacemos referencia a las inferencias, a la integración de información. Para este estudio, la pragmática cognitiva va a ser de vital importancia las máximas conversacionales de Grice
y la teoría de la relevancia de Spearville y Wilson. Luego hablaremos de la pragmática social, y cuando hablamos de pragmática social estamos hablando de las reglas culturales y del contexto. Y estaremos hablando de las teorías del acto de habla y de Austin y Cerny, perdón. Luego hablaremos de la pragmática interaccional, y aquí es importante hablar de la teoría de la cortesía de Lakoff, Brown y la revisión de Hensler. Bien, hablemos de las principales teorías que desarrollan pues, el estudio de la pragmática. Y empezaremos hablando de Grace, Paul Grace, con el principio de cooperación y sus máximas conversacionales. Algo que me parece importantísimo resaltar acá es que cuando hablamos de principio de cooperación es un principio no normativo, es decir, no es prescriptivo, no es obligado que lo cumplamos, pero sí se supone aceptado por cuantos participan de buen grado en una conversación, haciendo que la contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo. Ya veremos cuando estemos hablando de la teoría de la cortesía que habrá momentos en los que probablemente no hagamos uso de este principio. Bien, y bueno, hablando de este principio de cooperación, podemos enumerar las máximas de Grace, que son importantísimas acá. Por ejemplo, la máxima de cantidad se relaciona con la cantidad de información que debe darse cuando estamos en un momento comunicativo. Y aquí se juegan dos importantes submáximas. Que la contribución sea en todo momento tan informativa como se requiere. Y la otra es que la contribución no sea más informativa de lo necesario. O sea, nos deja claro lo siguiente. No hablemos más de la cuenta, y también se nos menciona que debemos decir todo lo que se necesita, todo lo que se requiere decir. Por otro lado, hablamos de la máxima de cualidad, y cuando hablamos de la máxima de cualidad, necesitamos que nuestra contribución sea verdadera. Y aquí también se deben tomar en cuenta dos submáximas. No diga algo que considera falso, si consideramos que algo es falso, no debemos decirlo, pero algo importante también, la siguiente submáxima, no diga algo de lo que no tenga pruebas. Es decir, si yo considero que algo es falso, no lo digo, pero si no tengo pruebas, tampoco lo digo. Ahora, hablando de la máxima de relación, estaríamos hablando acá de decir cosas relevantes, cosas que tengan que ver con el contexto. Y luego la modalidad tiene que ver con la claridad de la expresión, ¿verdad? Ser muy claros a la hora de hablar, evitando la oscuridad de la expresión, que esta sería también una submáxima, evitando la ambigüedad, que pueda ser interpretado de otra manera, siendo breves y siendo ordenados. Bien. Ahora hablando de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, es necesario mencionar que esta se alinea con las teorías que ponen el énfasis en la idea de que lo que decimos no coincide siempre con lo que queremos decir. Entonces, importante aquí hablar entonces de la interpretación, de la inferencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablemos de los actos de habla, veremos cómo juega un papel importante esto de la teoría de la relevancia a la hora de interpretar, de inferir lo que el emisor pretende decir. Entonces, su modelo pone en funcionamiento dos tipos de mecanismos diferentes, la codificación y descodificación, pero también la ostensión y la inferencia. Cuando hablamos de procesos de inferencia, importantísimo, pues antes de pasar este tema, hace aceptar como verdadero un supuesto sobre la base de la verdad de otro supuesto. Importante que para yo considerar verdadero algo que se está diciendo, pues tomo en cuenta otra información que ya poseo. La relevancia, acá hablando ahora de la teoría de la relevancia, tiene que ver con que una información, por ejemplo, va a ser irrelevante si no tiene lugar o efectos contextuales de ningún tipo. Por ejemplo, también Spearberg y Wilson hablan de explicaturas y de implicaturas, con la finalidad, pues, de desarrollar un poquito más su teoría. Y me salto un momentico acá a la teoría de la cortesía, porque me parece importantísimo lo que pude entender a partir del estudio de esta información que estuvimos desarrollando. Es que la cortesía
está regida por la norma social, estrategias, puede, por la norma social o puede ser una estrategia conversacional, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la cortesía entendiéndose como norma social, tenemos que tomar en cuenta que es la sociedad quien regula el comportamiento, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras. Es decir, que lo que es cortés aquí, en nuestro contexto, probablemente no sea cortés en otro contexto y viceversa, ¿no? Y lo que se sujeta, pues, a la norma de lo que se considera cortés y lo que no se ajusta a ellas es sancionado, pues, como descortés. Pero también debe entenderse como un conjunto de estrategias conversacionales. Es que la cortesía no solo cumple una norma social, también puede ser una estrategia conversacional. Pues hay que tomar en cuenta que los enunciados se adaptan no solo a las intenciones y objetos del emisor, sino también a la categoría y papel social del destinatario. Algo importantísimo cuando recordamos, por ejemplo, perdón que me regrese acá a una diapositiva anterior, cuando hablamos de la distancia social. Entonces aquí la cortesía pues cumple una función importantísima. Bien, volviendo a la teoría de la cortesía, este, pasando un poquito de ella, vamos a hablar del lenguaje, lengua y habla, que son también algunos conceptos que tenemos que tener muy claros. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, me sorprende pues que a veces todavía nosotros relacionamos lengua y lenguaje y creemos que significan exactamente lo mismo. Pero cuando hablamos de lenguaje, no estamos haciendo referencia a lo que es la lengua. Y me gustó muchísimo recordar esta diferenciación. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de la facultad humana para comunicarnos a través de una lengua, ¿sí? De un sistema de códigos concadenados, sonidos concadenados, ¿verdad? Y cuando hablamos de lenguas, pues hablamos de ese inventario de signos, que no es más que una determinada parte del lenguaje. Eso es, una pequeña parte del lenguaje. Forma parte del lenguaje, más no es el lenguaje. Y cuando hablamos de habla, pues hablamos de la proyección de la lengua a través del aparato fonador. Importantísima entonces esta distinción. Y me interesa llegar a esta parte cuando hablamos de actos de habla y retomar el tema de la inferencia que estábamos hablando precisamente. Aquí vuelvo a Sperber y Wilson. Cuando hablábamos de la inferencia y parecía como que iba a quedar sin explicación, pero me gusta tomar acá entonces los actos de habla y el ejemplito que pude conseguir. Existen tres actos de habla. El acto locutivo, que lo vamos a entender con la acción de hablar, ¿verdad? Con la acción de proyectar este sistema de códigos a través de sonidos con nuestro aparato fonador. Ese va a ser el acto de habla locutivo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que existe un acto de habla ilocutivo y este tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Al hablar. Y aquí hacemos, ¿se acuerdan? Referencia a uno de los conceptos importantísimos de la pragmática, que es la intención. Que descubrir acá algo importante es que nosotros cuando hablamos siempre tenemos una intención. Recuerdo que una vez que discutí con mi hermano y tal vez dije cosas hirientes, le dije al otro día, discúlpame, no fue mi intención decirte eso. Y ahorita estudiando esto del acto ilocutivo, me recuerdo que sí, yo tenía toda la intención de decir algo feo y algo hiriente, ¿verdad? De pronto la excusa es no debí haber dicho eso. Es que siempre tenemos la intención, una intención a la hora de comunicarnos con otro, ¿verdad? Y el acto perlocutivo es importantísimo el efecto que yo puedo causar en el destinatario o el efecto que yo busco causar en el destinatario. Entonces, aquí hablando de la inferencia, el ejemplo que me gusta es el ejemplo de imaginar, por ejemplo, que haya alguien sentado al lado de una ventana que está abierta y en el contexto está haciendo muchísimo frío. Llega una persona y dice, está haciendo frío, viendo a la persona que está sentada al lado de la ventana. Obviamente, esto me gusta que en la teoría de Sperber y Wilson dice cuando decimos cosas que lo que decimos muchas veces no tiene esa intención literal, ¿no? Yo digo, bueno, está haciendo frío, yo no estoy diciendo simplemente, mira, está haciendo frío para que él me diga, sí, está haciendo frío, no, sino que yo estoy buscando, ¿verdad? Como intención
que esta persona pues cierre la ventana, ya que está cerca de la ventana, le está diciendo, mira, está haciendo frío, bueno, cierra la ventana. El acto perlocutivo sería si yo logro pues que esta persona haga esta acción. Entonces, importantísimo este estudio de los actos de habla, pues le hace entender realmente cómo funciona, cómo funcionamos a la hora de hablar. Bien, hablemos ahora de algunos de los problemas que la pragmática tiene que enfrentar. Aunque nos suena pues a nosotros bastante lógica, bastante, como que se debe entender y ya, y como que muy prescriptiva, ¿no? La pragmática también tiene pues algunas dificultades que debe superar. Por ejemplo, los problemas del significado no convencional, o sea, el significado que no está literal, sino que debe interpretarse. Dice, solemos dar por sentado que las lenguas naturales funcionan como códigos, como sistemas que emparejan signos y mensajes de una manera constante, estableciendo relaciones entre las representaciones fonológicas, lo que vendría siendo el significante, y las representaciones semánticas, lo que vendría siendo el significado. Sin embargo, se puede pasar por alto que las palabras muchas veces pueden tener un valor diferente al que se les asigna en el sistema. Interesantísimo eso. Y me gustó algo que pude leer externo al material. Por ejemplo, el significado de la palabra mujer. Y que una palabra puede ser calificadora, aunque no sea un adjetivo. Por ejemplo, la palabra mujer mencionada tal vez en un contexto de estos orientales en que son extremadamente radicales, pues la palabra mujer puede tener una connotación muy distinta a la que tendría la palabra mujer, digamos, en Maracaibo, este, en un lugar en Caracas donde las mujeres son tomadas en cuenta como unas campeonas, guerreras que hacen frente a infinidad de circunstancias y salen airosas, ¿no? O en nuestro contexto donde las mujeres ocupan puestos de responsabilidad importantes y lo han hecho muy bien. Entonces, este, la palabra mujer que no es calificadora, sí califica. En nuestro contexto, la palabra mujer tiene un significado mucho más grande, mucho más amplio, mucho más positivo que, por ejemplo, puede tener en estos contextos en los que el radicalismo religioso pueda tener. Bien, hablando un poquito ahora del problema de sintaxis y contexto, podemos mencionar que en el español que es una lengua de orden de palabras relativamente libre, se tiene que comprender que no todas las frases resultan adecuadas en los mismos contextos. Esto me llamó la atención, pues, con el inglés, que tiene un régimen, pues, un poquito más cerrado, ¿no? Por ejemplo, el orden de las palabras, obviamente, va a variar, la sintaxis de la oración. Por ejemplo, si yo coloco el verbo delante del sujeto, pues ya estoy enunciando una oración interrogativa. No ocurre lo mismo en español, pero no significa que siempre que hablemos español podemos cambiar el orden de las palabras y nos tienen que entender de la manera que nosotros queramos que nos entiendan. No significa eso. Entonces, me gusta esto que las frases resultan adecuadas, no siempre en los contextos. Entonces, podemos decir que puede hablarse de un orden de palabras libre solo si se adopta una perspectiva formal desde la forma, pues cada variante estará condicionada al conocimiento previo de la situación. Entonces es importantísimo cómo la pragmática, pues aquí tiene que enfrentar esta situación también. Luego, hablando de las referencias y la deixis, desde el punto de vista de la comunicación, comprender una frase no consiste solo en recuperar significados, sino también en identificar referentes, pues sin conocer todos los datos es imposible estar en condiciones de interpretar el mensaje hasta sus últimas consecuencias. Y aquí importantísimo porque también estaríamos hablando de la inferencia. Entonces, no podemos interpretar una frase si no tenemos, pues, todo este conocimiento que envuelve el hecho de que se haya hecho esta enunciación. Entonces, importantísimo tomar en cuenta estos problemitas, pues, que la pragmática tiene que superar. Y bien, he querido finalizar este video. No forma parte de esto que voy a decir de la infografía, pero sí he querido terminar este video porque esta frase de la autora María Victoria Escandel me parece importantísima para llegar a entender lo que es la pragmática. Y dice, el acto de romper el silencio y hacer uso de la palabra es el resultado de una decisión.
de una elección entre hablar y no hablar. La comunicación humana tiene como finalidad fundamental el alcanzar ciertos objetivos. Y aquí vemos que hay intención, ¿verdad? En la relación con otras personas. Dice, hablamos con una determinada intención. Entonces, agradezco su atención y espero haber sido lo suficientemente claro en el desarrollo de esta infografía. Muchísimas gracias.